Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Ortega Cardona, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Mi código es 10537841119 y pertenezco al grupo 122. Estamos en la fase 5, presentación del diseño del curso Estática y Resistencia a Materiales. Vamos a dar explicación a la fase número 2, que nos decía que era el diseño de estructura. El planteamiento del problema es el siguiente: el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 4 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8. Entonces ahora decimos, teniendo en cuenta los datos anteriores, la longitud de la cuerda inferior, que se nos decía que era de 9 metros de frente, como lo vemos acá. Ahora para calcular la cuerda superior tenemos en cuenta la inferior y la dividimos por el coseno de 30 grados. Esto nos da un igual de 10.3923 metros. Ahora para calcular el número de cerchas a utilizar tenemos en cuenta los 24 metros de fondo y lo dividimos en los 4 metros que tienen de separación entre cada cercha y le sumamos una unidad. Esto nos da un igual de 7 cerchas a utilizar. El área de influencia corresponde a la separación que tiene cada cercha, que es de 4 metros, por la longitud de la cuerda superior. Esto nos da un igual de 41.5692 metros al cuadrado. Para realizar nuestros cálculos en la cercha tipo abanico vamos a utilizar una de la mitad. Lo primero que hacemos es nombrar cada nodo de izquierda a derecha con letras mayúsculas, como lo vemos acá muy bien. Para calcular la longitud de cada elemento de la cuerda inferior, decimos que tenemos 6 tramos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y lo dividimos por 1.5. Esto nos da un igual a 9 metros. Entonces, cada elemento de estos vale 1.5 metros. Lo mismo hacemos en la cuerda superior y decimos que nos da un igual de 1.732 metros de cada elemento AB, BC, CD, DE, EF y FG. Como lo vemos acá muy bien. AB, BC, CD, DE, EF y FG. Todos valen 1.132 metros. Lo mismo que de la cuerda inferior. AL, LK, KJ, JI, HI y HG nos dan de 1.5 metros. Ahora para hallar la altura y también lo que vale el elemento DJ, lo realizamos por simetría de triángulos. Y lo podemos hallar que por la tangente de 30, que es igual al elemento DJ sobre el elemento AJ. Despejamos y decimos que DJ es igual a la tangente de 30 grados por 4.5, que es lo que vale 4.5 metros, que es lo que vale de A hasta J. Esto nos da un igual de 2.6 metros. Ahora vamos a hallar el elemento BL, que es el mismo FH por simetría de triángulos. Entonces decimos que podemos hallar la tangente de 30 grados es igual al elemento BL sobre el elemento AL. Despejamos BL y decimos que la tangente de 30 grados por 1.5. Esto nos da un igual de 0.867 metros. Así realizamos el cálculo de los otros elementos y por último sumamos la longitud de cada uno de los elementos y esto nos da un total de 36.54 metros. Ahora vamos a utilizar, como decir que es perfil de ángulos enfrentados, como lo vemos acá muy bien en la imagen. Nos dice en el libro guía que debemos ir al apéndice C, propiedades de perfiles laminados de acero. Decimos acá que es acá el L64 por 64 por 4.8 y decimos que tiene una masa por metro de 4.6. Como vemos acá, el ángulo es de piernas iguales de L64 por 64 por 4.8. Esto nos da un igual de 4.6 kilogramos sobre metros. Pero como es doble, lo multiplicamos por 2. Esto nos da un igual de a 9.2 kilogramos sobre metros. Ahora vamos a realizar los cálculos
para la cubierta, o sea, las tejas. Las cubiertas serán de fibrocemento ondulada, de perfil número 7. Vamos a utilizar la número 5. Para la cubierta se usarán tejas de Ternil número 5, como lo vimos anteriormente. Para cada pendiente se requieren cubrir los 5.2 metros de longitud de la cuerda superior. Entonces, esto nos va a utilizar 4 tejas, que decimos que es de 1.38 metros, que es la longitud de cada teja, más 4. Esto nos da un igual de 5.52 metros, incluyendo los 0.32 metros de voladizo que nos queda al final de cada cercha. Y para cubrir los 4 metros de ancho de influencia de cada cercha, se requieren 4 metros y lo dividimos entre 0.87 metros. Esto nos da un igual, de 4.6 tejas para un total de 36.8 tejas con un peso cada una de 15.92 metros, como lo vemos acá muy bien en la imagen. Entonces vamos a utilizar las correas de celosía, que es la número 5, como lo vemos acá en la imagen. Se usarán correas de celosía construidas con una varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metros, el peso de cada correa. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas. Como pues la cercha es simétrica, por un lado son 5 correas y por el otro lado son otras 5, nos da un total de 10, lo que nos da la longitud total de 10 por 4 metros de ancho, con una influencia de 40 metros de correa de celosía por cada cercha. Ahora calculamos las cargas vivas, que tenemos que las cargas vivas es igual a un peso promedio de una persona, que es de 70 kilogramos, por el área de influencia por la gravedad. Esto nos da un igual de 28.545.57 newtons. Ahora calculamos las cargas muertas. El peso propio de la cercha es la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Decimos, como lo vimos en la primera tabla que vimos, que el área total, el peso total de todos los elementos era de 36.654 metros por 9.2, que es el perfil de ángulos, el peso total del perfil de los ángulos enfrentados, por la gravedad. Esto nos da un total de 3.308.1 newtons. Ahora, el peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas por densidad lineal de la correa de celosía por la gravedad. Como lo vemos acá muy bien, esto nos da un total de 1.962 newtons. Lo mismo hacemos en el peso de las tejas. Y tenemos también en cuenta las cargas por el viento. Como lo vemos acá, el peso de las tejas es de 5.747.25 newtons y las cargas del viento es de 2.494.15 newtons. Entonces, teniendo en cuenta los resultados anteriores, sumamos todos los elementos. Esto nos da un total de 13.511.5 newtons. Ahora sumamos las cargas vivas más las cargas muertas. Esto nos da un total de un aproximado de 42 kilonewtons. Ahora distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Decimos que es un total de 42 kilonewtons y le restamos una unidad, entonces decimos que es de 7 kilonewtons. Lo repartimos en cada uno de los nodos de la mitad, como lo vemos acá muy bien: 7 en el B, 7 kilonewtons en el C, en el D, en el E y en el F. Para los de los extremos lo dividimos entre 2 y nos da un total de 3.5 kilonewtons. Si sumamos todas las cargas en la cuerda superior que se ubican, nos da un total de 42 kilonewtons. Eso es todo. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Inés Mercedes González, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Mi código es 30231 y a continuación les presentaré la fase 3. Para la fase 3 calculamos las reacciones con las sumatorias de las fuerzas iguales a cero. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio en las partículas de cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, C, K y J. Luego los elementos gemelos de la parte derecha, por lo tanto, tendrán los mismos valores de las fuerzas. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivas a la derecha, como lo indica la flecha, y se tomarán las sumatorias de las fuerzas en Y positivas hacia arriba. Se supondrán que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujará siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si este valor es positivo, se tomarán como si estuvieran en tensión. Se colocan las ecuaciones X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por método de Gauss-Jordan de eliminación por sistemas de 2 por 2. Aquí podemos observar el cálculo de los nodos A y del nodo L. En el nodo A podemos observar que entre el nodo AB y AL se presenta un ángulo de 30 grados, dando como resultado el nodo AB en compresión y el nodo AL en tensión. Para el nodo L podemos ver que LB es igual a 0 y que LK presenta una tensión. Posteriormente, calculamos los nodos B y C. Para el nodo B, podemos ver que se encuentran en ángulos de 30 grados tanto los nodos BC, BK y AB con estos mismos grados, con estos mismos 30. Y la tensión de LB igual a 0, dándonos como resultado BC en compresión y BK igualmente en compresión. El nodo C es muy similar, puesto que tienen sus ángulos en 30 grados y se encuentran todos bajo compresión. De igual manera, hallamos el valor de los nodos K y del nodo J. El nodo K podemos observar que se encuentra un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Ambos, tanto el KD como el KJ, se encuentran en tensión. El nodo J presenta una tensión y un DJ igual a 0. A continuación podemos observar la tabla donde muestra la simetría con los nodos gemelos, donde se indica la fuerza y la tensión o compresión en los que se encuentran cada nodo. A, B y F, G presentan una fuerza de menos 35 y se encuentran en compresión. AL y HG presentan una fuerza de 30.32 y se encuentran en tensión. LB y HF, fuerza 0, no se encuentran ni en tensión ni en compresión, ya que es un elemento de amarre. LK y HI, fuerza 30.31 y presenta tensión. BC y FE, menos 28 en fuerza y se encuentra en compresión. BK y FI con una fuerza de menos 7 y también se encuentra en compresión. KJ y JI presentan una fuerza de 18.186 y se encuentran en tensión. KC y EI presentan una fuerza de menos 7 y se encuentran en compresión. CD y DE una fuerza de menos 28 encontrándose en compresión.
KD y DI 12.124 encontrándose en tensión y DJ igual a 0, que son los elementos de amarre y que pudimos ver pues cuando se calcularon dentro de los nodos, que como ellos presentaban 0, se sabía que eran los elementos de amarre. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento. Esto ya implica el calcular LK, donde nos da como resultado 30.277 y se encuentra en tensión. Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Caterina Zapata López, pertenezco al grupo 121 del curso de estática y resistencia de materiales. Hoy vengo con la fase número 5, presentación del diseño. La fase que les vengo a exponer es la fase número 4, que se llama análisis del diseño. Acá debemos calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de las estructuras asignadas y clasificarlos como de tracción o de compresión, presentando los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Bueno, estas tablas son las tablas que hemos trabajado anteriormente, con las que nos vamos a basar. Son los mismos los valores anteriores de las otras fases. Acá se construirán con perfil de acero estructural de área de menos 36 con un ángulo de piernas iguales, lo cual es la fórmula de L64 por 64 por 4.8. Como son dobles, hacemos el respectivo cálculo. Esta es la operación que hacemos y acá utilizamos la fórmula de esfuerzo sobre fuerza sobre área, donde hallamos el esfuerzo normal de cada nodo gemelo. Realizamos los cálculos y obtenemos diferentes resultados. Por ejemplo, en la primera fórmula obtenemos el esfuerzo A, B y FC, que nos da como valor menos 30.120.48.193. En la segunda nos da como esfuerzo AL y HG 26.084.33.735 y en el tercer nos da como esfuerzo AL y HG 26.084.334.735. Esta es la tabla de resumen. Acá podemos ver los valores de los nodos gemelos, la fuerza, tensión, comprensión, área de perfil, esfuerzo normal o la longitud de elementos. Vemos los nodos de cada uno y todos nos da como resultado en el área de perfil 0.001162. Ese es el valor que obtenemos para todos. El factor acá vemos la tabla de factores de seguridad y tensión. Acá utilizamos la fórmula. Esta fórmula que utilizamos acá es la de esfuerzo admisible con esfuerzo admisible sobre fuerza sobre área y factor de seguridad que es igual a la resistencia de influencia sobre esfuerzo admisible. Calculamos las barras que se encuentran en tensión. Acá, al hacer el ejercicio, nos da como primer resultado 9.584.29.56.12. Realizamos la tercera y la cuarta operación y acá obtenemos la tabla de resumen de factor de seguridad para las barras de tensión. Acá encontramos los elementos gemelos, fuerza, área de perfil, esfuerzo admisible y factor de seguridad. Como todos los elementos son mayores a 3, no hay que hacer ningún revisión. En esta factor de seguridad de comprensión podemos ver que es el módulo de elasticidad del material y es el momento de inercia, el área de la sección. El L. El L es la longitud del elemento y el Fs es la fuerza admisible. Es la fuerza admisible del modelo de elasticidad. Bueno, acá en esta tabla, acá en la siguiente tabla observamos los valores y acá utilizando el teorema de Schneider o de eje paralelo
con momentos de inercia de acuerdo a las fórmulas que reemplazan y se hace una operación. Acá realizamos la operación y se obtiene como resultado 0.00000446 metros cuadrados y 0.007968 metros cuadrados. Tomando el menor momento de inercia, primero hallamos las cargas críticas y luego su factor de seguridad en comprensión, para lo que tenemos la siguiente fórmula. Acá calculamos la carga crítica, reemplazamos con las operaciones correspondientes y obtenemos sus valores. Acá también se calcula el factor de seguridad, la fórmula del factor de seguridad, y obtenemos estos resultados. Acá podemos ver la tabla de resumen, donde obtenemos el elemento gemelos, la fuerza, tensión de comprensión, el área de perfil, módulo de elasticidad. Acá podemos ver que el módulo se obtiene como resultado de carga de elasticidad, que son los 200, y el resultado de carga crítica siempre es de 93.4734546. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias.